Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la segunda sesión del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Negocio Jurídico y Capacidad, que será desarrollado por la distinguida doctora Sofía Vega Soneira, quien es investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil, adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Derecho Civil Patrimonial, así como arbitraje y medicación. Asimismo, con estudios de la Maestría de Investigación Jurídica en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante del Grupo de Investigación de la Defensa del Patrimonio Cultural, se ha desempeñado como docente adjunta en contratos, derecho privado, clínica del patrimonio cultural, personas jurídicas y reales, y también como asistente de cátedra en los cursos de acto jurídico, obligaciones, contrato y procesal civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es corresponsable del Observatorio de Calidad Curricular de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes en transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, Yamile. Agradecer de nuevo a Bill por la invitación y estar esta noche con todos ustedes. Es un placer. De hecho, qué bien que se hayan inscrito a este diplomado y poder profundizar, para que ustedes puedan profundizar más sus conocimientos sobre el derecho civil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante interesante. Un tema que me gusta hablar mucho a mí también, que es sobre el negocio jurídico y la capacidad jurídica. Y justamente los avances que actualmente han habido sobre este tema en el Perú. Entonces, a continuación voy a compartir un PPT. ¿Pueden visualizar mi PPT? Sí, doctora, se puede visualizar perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Chicos, trato de que, chicos y chicas, trato de que esta clase, no deseo que sea tanto una clase magistral, me gustaría interactuar con ustedes. Yo sé que puede ser un poco tal vez complicado por la conexión o algo por el estilo, pero si ustedes tienen preguntas, dudas en el interín que yo voy em, dando la clase de hoy día, pues no, tengan totalmente la seguridad que yo voy a estar encantada de absolver todas sus dudas. Entonces, negocio jurídico. El primer apartado de esta clase es el negocio jurídico. Creo que ustedes ya han tenido una primera clase sobre lo que es el negocio jurídico, pero igual, para asegurarme, para poder saber realmente que ustedes ya tienen el conocimiento sobre eso, voy a dar una breve explicación sobre lo que es el negocio jurídico, adentrarme un poco en lo que es la teoría normativa del negocio jurídico para luego entrar ya a calar sobre lo que es la capacidad, que es el tema principal que nos ha traído a nosotros y a nosotras el día de hoy. Entonces, eh, ¿qué es el negocio jurídico? ¿Qué es un negocio jurídico? ¿Cómo parte la idea del negocio jurídico? Para eso voy a salir un momento del PPT y me voy a apoyar en la pizarra. Tenemos la pizarra, perfecto. Todo negocio jurídico va a partir de un hecho jurídico. Y el hecho, ¿qué es un hecho jurídico? Todo hecho que se va a ejecutar, que se va a producir, pero que va a tener consecuencias jurídicas. Eso es un hecho jurídico. Ahora bien, dentro de lo que es el marco del hecho jurídico, ¿qué podemos encontrar? Vamos a ver por acá. Mm, Voy a tratar de dibujarlo. Bueno, ahí un poquito tal vez choco, disculpen, pero estoy haciendo mi mejor intento. Hecho jurídico en sentido estricto. Perfecto. Hecho jurídico en sentido estricto, acto jurídico, y volvemos a dibujar.
Abrimos otro corchete y dentro tenemos al acto jurídico en sentido estricto y por acá al negocio jurídico. Perfecto. Al negocio jurídico. Entonces, yo les señalaba, el hecho jurídico, para que un hecho sea jurídico, tiene que tener consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la mejor forma, la forma más sencilla de poder saber cuándo tiene efectos jurídicos? Cuando calza en una norma. ¿Cómo está compuesta una norma? Supuesto de hecho, consecuencia. El hecho que sucede en la realidad calza en el supuesto de hecho, se tiene una consecuencia, ingresa al mundo jurídico. Ahora bien, dentro de estos hechos jurídicos que van pululando alrededor de nosotros, que puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de donación, puede ser inclusive uno está manejando por la vía y choca, también eso es un hecho jurídico. Vamos a ir clasificando estos hechos. Dentro de la clasificación tenemos hecho jurídico en sentido estricto y acto jurídico. El hecho jurídico en sentido estricto es todo aquel hecho en lo cual no va a ser determinante la voluntad del sujeto de derecho para que se puedan producir efectos jurídicos. Por ejemplo, el día de hoy, 18 de junio del 2024, Margarita tiene 17 años, ¿sí? Y mañana, 19 de junio, es el cumpleaños de Margarita. El día de hoy Margarita tiene capacidad de goce y el día de mañana, ya con los 18 años, Margarita tiene la capacidad de ejercicio. Yo pregunto, ¿la voluntad de Margarita ha sido determinante para que el ordenamiento jurídico le eh, impute efectos jurídicos, para que cambie su estatus en el ordenamiento jurídico, de pasar de tener capacidad de goce a capacidad de ejercicio? La respuesta es no, no ha sido determinante. Automáticamente, sin la necesidad de que esta persona manifieste su voluntad, el ordenamiento jurídico le concede ciertos efectos, solo por su situación jurídica. Otro ejemplo, Sofía, otro ejemplo pueden ser también los fenómenos de la naturaleza. Eh, Puede haber un aluvión, se desprende parte de un terreno, se agrega a otro terreno, se producen efectos jurídicos respecto de ello. ¿Ha sido determinante la voluntad o la manifestación de voluntad de un sujeto de derecho? No, no ha sido determinante. El ordenamiento jurídico ya tiene previsto efectos para ello. Ok, entonces, teniendo claro ahora lo que es un hecho jurídico en sentido estricto, en los cuales hay efectos, pero no es determinante, para que se produzcan estos efectos, la voluntad del sujeto de derecho o de un sujeto de derecho, pasamos a lo que es el acto jurídico, porque en el acto jurídico sí es determinante la voluntad de un sujeto, del sujeto de derecho. Pero también tenemos una clasificación interna. Tenemos el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico propiamente, donde es que realmente se encuentra la autonomía privada. En el acto jurídico en sentido estricto, es determinante la voluntad del sujeto de derecho, sí, respecto a la ejecución del acto. Respecto de la ejecución del acto, más no hay una capacidad de autorregulación, porque ya se encuentra regulado ello en las normas. Un ejemplo de ello es el matrimonio. Yo decido casarme o no casarme. Eso está bajo mi esfera jurídica. Pero el matrimonio tiene una vasta regulación en el Código Civil. Ya está regulado. En el caso del negocio jurídico es distinto. En el caso del negocio jurídico es determinante la voluntad del sujeto de derecho, no solo para la ejecución del acto, sino por sobre todo para la regulación de este contrato. Acá hay autorregulación, acá realmente hay autonomía privada. Esta autonomía privada que se va a derivar de la Constitución política, además, porque se deriva de dos derechos, de la libertad de contratar y de la libertad contractual, que si bien es cierto, hacen referencia a lo que es un contrato, porque al final un contrato es un tipo de negocio jurídico, porque dentro de negocio jurídico hay negocios jurídicos unilaterales como la representación.
pero la autonomía privada siempre va a también derivarse de la constitución política. Desde el artículo, este artículo 2 de la Constitución Política que habla sobre, o que nos hace referencia a la posibilidad de, al libre desarrollo de la personalidad, desde ahí ya vemos autonomía privada. Desde ahí ya hay autonomía privada. Entonces, esa es la diferencia, regresando a este punto, entre acto jurídico en sentido estricto y negocio jurídico, para resumir y llevarnos una idea concreta respecto a este apartado. Hecho jurídico. Todo hecho que tiene una consecuencia jurídica, o sea, va a tener un impacto en el ordenamiento jurídico. ¿En qué se desgrega el hecho jurídico? ¿En qué se clasifica? Hecho jurídico en sentido estricto y acto jurídico. La diferencia entre el hecho jurídico en sentido estricto y el acto jurídico es la importancia o la relevancia de la voluntad del sujeto de derecho. En el hecho jurídico en sentido estricto no es relevante la voluntad para que se produzca la consecuencia o el efecto. En el caso del acto jurídico sí es relevante, pero vamos, de nuevo, hacemos una disgregación. Tenemos acto jurídico en sentido estricto y tenemos negocio jurídico. En el acto jurídico en sentido estricto es importante para la ejecución del acto, más no para los efectos. O sea, para que se realice el acto, más no para la ejecución de los efectos. Pero en el caso del negocio jurídico es importante tanto para la creación del negocio jurídico o del acto jurídico como para la ejecución del mismo. De nuevo, donde hay autonomía privada es en el negocio jurídico. Entonces, claro esto, vamos a borrar, 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 borramos, borramos, borramos. Y vamos a pasar a lo que esta pregunta inicial que yo les hice en mi PPT, ¿qué es un negocio jurídico, no? Ya sabemos que un negocio jurídico es sumamente importante, la voluntad del ser humano, la manifestación para que se pueda crear voluntad. Bajamos en voluntad, no necesariamente manifestación. Voy a ir un pasito atrás. Voluntad, esa era la voluntad del sujeto de derecho para que se cree, para que se autorregule, es súper importante eso. Em, pero voy a dar un paso más. Voy a hablar sobre la teoría normativa del negocio jurídico. Eh, Porque así como nosotros contamos con normas en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Tributario, etc., estos acuerdos a los que llegan los privados también son normas, pero son normas entre privados. Y eso es lo que nos dice Luigi Ferri, de importantísimo jurista italiano, que nos habla sobre la teoría normativa y cómo debemos entender el negocio jurídico en su teoría, en conjunto con las demás normas del ordenamiento jurídico. Entonces, sí, Johnny, estoy usando ahorita la pizarra. Johnny, y la otra persona que no la identifico bien, pero dice Juan, estoy usando la pizarra, en efecto, porque voy a ahora presentar la teoría normativa. Todavía no he regresado al PPT. Gracias igual por comentarme ello, porque más adelante tal vez se me pase. A ver, vamos a dibujar esto. Dibujamos otro. Perfecto. Uno. Todo esto tiene un porqué, ¿ah? Ahorita les voy a comentar.
Heteronomía negativa, heteronomía positiva. Fuente de validez. Fuente de producción. Bien. Ok, a ver, ¿cómo entender el negocio jurídico? En el caso del negocio jurídico, no se puede acordar eh, totalmente, de forma totalmente libre respecto de cualquier bien, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra a calar la heteronomía negativa. ¿Qué sucede? La heteronomía negativa se basa en estas normas imperativas, en estas normas imperativas que se deben de respetar para que este negocio jurídico sea válido, ¿sí? Sea válido. Es el primer tamiz. Bueno, cuando ustedes analizan un negocio jurídico, y eso lo van a ver más adelante, el primer estadio que van a ver es la existencia. O sea, tiene que existir. Posteriormente van a ver la validez y finalmente van a ver la eficacia. Esos son los tres estadios que ustedes van a ver respecto a un negocio jurídico, sea el negocio jurídico que sea unilateral o sea bilateral. ¿Ok? Entonces, en el caso de la heteronomía negativa, tenemos que son normas imperativas que se deben de respetar para que este negocio jurídico pueda tener validez. Por ejemplo, ¿yo puedo vender un terreno eriazo? No, un terreno eriazo no puede venderse. Por ende, este negocio jurídico si es pasible, si yo quiero acordar con X persona realizar este tipo de compraventa, no se puede. Ese negocio jurídico sería nulo. Entonces, esto es la heteronomía negativa. Va a ser lo que no me va a permitir realizar el ordenamiento jurídico mediante un negocio jurídico. Ahora bien, luego, ya sé el primer tamiz, tengo que tener cuidado con estas normas imperativas. Ahora bien, este negocio jurídico que se basa en la autonomía privada, sí puede ser realizable. Y ahí viene la heteronomía positiva. Heteronomía negativa me dice, Sofía, no puedes hacer esto. Ok, ya tengo claro que no puedo hacer. Pero sí puedes hacer esto mediante esta forma. Ah, ok, ya puedo hacer esto. Eso es heteronomía positiva. Ejemplo, un contrato de donación. De bienes inmuebles. Para que yo pueda donar un bien inmueble, una casa, qué requisito me requiere el Código Civil? A nivel de formalidad, elemento del negocio jurídico. Me dice, me tiene que ser bajo escritura pública. No puede ser bajo documento privado. Perfecto, Leslie, muchas gracias. Tiene que ser bajo escritura pública. Entonces, si yo cumplo con ese requisito, este negocio jurídico va a ser válido. Eso es heteronomía positiva, lo que me permite hacer el ordenamiento jurídico bajo cierta manera. Entonces,
Ahora, este negocio jurídico también se va a alimentar de normas supletorias, ¿no? ¿Qué pasa si hay algo que las partes no han puesto? Ah, si hay una norma supletoria, ingresa. Y tenemos, de nuevo, el negocio jurídico continúa siendo válido y eficaz. Ahora bien, respecto a las fuentes de validez, tengo mi negocio jurídico, mi contrato de compraventa de bien inmueble. Contrato de compraventa es un contrato típico. Entonces, vamos con el nivel formal. Este contrato típico de compraventa, ¿dónde está regulado? En el Código Civil. Ya. Entonces, ¿cuál es la fuente de mi contrato de compraventa en principio? El Código Civil. Hay algo que está por sobre mi contrato, porque mi contrato es, de nuevo, es una norma interna entre privados. En cambio, el Código Civil es una norma a nivel general. Entonces, mi contrato se basa en el Código Civil. A su vez, el Código Civil, ¿a qué va a responder? A la Constitución. Porque el Código Civil, es más, las normas del Código Civil siempre se tienen que interpretar conforme a la Constitución. Nunca olviden eso, por favor. Algo que va a diferenciar a un ejecutor jurídico, puede ser un juez, puede ser un abogado, un fiscal, lo que sea, es la sistematización. ¿Qué significa eso? Que puedan comparar las normas y puedan llegar a conclusiones basadas en justamente la comparación de normas, la analogía de las normas, el verificar las normas en su conjunto. Eso es súper, súper importante y eso es lo que yo veo em, a diario cuando lo veo los chicos, cuando converso con ellos, desde personas que recién están ingresando a la carrera hasta personas que ya están saliendo de la carrera o expertas tal vez en la materia, el nivel de sistematización. Por eso, hago énfasis en esta fuente de validez formal. Este negocio jurídico pequeño, que es el contrato de compra-venta, que se va a fundamentar en el Código Civil, pero que el Código Civil a su vez se va a fundamentar en la Constitución. Todo esto es sistematización. Siempre cuando ustedes les digan, resuelva este caso, ok, resuelvo con esta mirada, me voy al Código Civil, pero no solamente me quedo ahí, me voy a las otras normas que también van a tener repercusiones en mi caso, siendo una de ellas la principal, la Constitución. Entonces, esto es fuente de validez a nivel formal. Esta suerte de pirámide que va a dar luz a, a la forma de interpretar un negocio jurídico. Ahora, pasamos a la fuente de validez a nivel sustancial. ¿Qué sucede? Que van a haber supuestos que van a tener consecuencias jurídicas, o sea, porque necesitan de la respuesta del ordenamiento jurídico, pero que expresamente no van a estar establecidos en los supuestos de hecho de las normas. Y la pregunta sería ahí, Sofía, ¿se le debería dar una respuesta a estos casos? La respuesta, para la redundancia, es sí, claro que sí. ¿Y en base a qué? En base justamente a principios. Sí se tiene que dar una respuesta. No, si es un supuesto de hecho, o es mejor dicho, es un hecho que no calza en un supuesto de hecho expresamente, pero se pueden apoyar de ciertas formas, basándose en los principios, sí se le tiene que aplicar una respuesta. Ahora bien, fuente de producción a nivel formal. Ya pasamos el ámbito de la validez, ¿no? Ok, este pequeño negocio jurídico de contrato de compraventa responde en el Código Civil. El Código Civil a su vez responde a la Constitución. Tenemos que ha cumplido con la heteronomía positiva. Hay autonomía privada claramente porque es un negocio jurídico. Se ha sumado con normas supletorias. No ha ido en contra de normas imperativas, o sea, ha respetado la heteronomía negativa. Veamos ahora qué implica este negocio jurídico como fuente de producción, formal y sustancial. Vamos a empezar por lo sustancial. Autonormación y autocontrol.
Esto se refiere que mediante un negocio jurídico, les dije desde un principio que hay autonomía privada. Y lo que implica esto es la autonormación, la autorregulación. Entonces, claramente, si estoy frente a un contrato de compraventa de bien inmueble, una de las expresiones de la autonormación sería el precio. ¿A cuánto te vendo el bien inmueble? A 1 millón de soles. Ya, eso es autonormación, eso es autorregulación. Eso es lo que las partes están comprometiendo a ejecutar y lo están creando en base a su autonomía privada. Ahora, autocontrol, como bien lo dice la palabra, implica control, controlarse. Y un claro ejemplo de ello son las cláusulas penales. Eh, un contrato en el cual, si es que no se cumple con el servicio, se paga una penalidad. Eso, ya estás controlando de antemano un posible comportamiento negativo por parte de uno de los sujetos de derecho que es parte contractual. Estás controlando de nuevo. Autonormación, la posibilidad de autorregular y autocontrol, justamente controlar estas conductas negativas respecto de la ejecución del contrato. Por eso es fuente de producción, de autonormación, de normas de regulación entre las partes, comportamientos positivos y a su vez autocontrol de comportamientos negativos. Ahora bien, fuente de producción a nivel formal. Eh, con el negocio jurídico, a su vez, ustedes están creando a nivel formal un, una nueva norma. Ejemplo, tenemos a la persona jurídica. La persona jurídica, ¿cuál es como su partida de nacimiento? El estatuto. Y en el estatuto están los derechos de los socios, eh, cuánto le pertenece eh, respecto de la empresa a cada socio, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale respecto del estatuto? Que es, de nuevo, ¿no? Como la partida de nacimiento de la persona jurídica. A partir de eso se pueden celebrar contratos, como por ejemplo los contratos parasocietarios, estos acuerdos entre los socios. Em, y estos contratos parasocietarios son a su vez negocios jurídicos. Entonces, hemos creado un estatuto, que el estatuto es un negocio jurídico, que además el estatuto permite que se creen otros negocios jurídicos, como son los contratos parasocietarios. Y a su vez, esto que es la fuente de producción, estos negocios jurídicos, tras negocios jurídicos, regresan a la fuente de validez, porque miren, esto es fuente de validez. Yo les pregunto, este negocio, este contrato parasocietario, ¿cuál es la fuente de validez de este contrato parasocietario a su vez? Es el estatuto. Entonces, vemos que la fuente de producción a nivel formal, a su vez, nos va a ayudar a formar también la fuente de validez. Esto es, chicos y chicas, la teoría del Ley-Ferris respecto, la teoría normativa del Ley-Ferris respecto al negocio jurídico. Y es sumamente importante porque no solamente abarca esta posibilidad de que las partes puedan autorregularse, sino que adicionalmente incorpora a todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Recordemos la teoría negativa, sobre qué puedes, sobre qué no, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. A la heteronomía positiva, puedes hacerlo, pero mediante de esta manera. Entonces, esto es el negocio jurídico. El negocio jurídico es un poder que nos permite autorregularnos. Es donde realmente va a haber autonomía privada. Siempre respetando ¿qué? Respetando normas de orden público, buenas costumbres, normas imperativas. Recordemos eso. Entonces, voy a dejar de compartir. Teniendo en cuenta ello, ya habiendo respondido esta pregunta de qué es un negocio jurídico, entremos a lo que es
capacidad. Y ustedes se preguntarán, Sofía, ¿pero por qué me estás presentando los elementos del negocio jurídico? Yo no quiero que hoy día aprenderme por retazo todos los elementos del negocio. No, es por algo. A ver, elementos del negocio jurídico. Los elementos son los siguientes: parte, manifestación de voluntad, objeto, causa y formalidad, si estamos frente a la formalidad ad solemnitate. ¿Sí? Que es una formalidad establecida por el ordenamiento jurídico y que si no se cumple, la sanción es la nulidad. La capacidad es un elemento o es un requisito del elemento parte. Sofía, ¿qué es parte? Ah, es un centro de imputación de derechos y de deberes. Parte. Y me voy a centrar en parte porque ahí entra lo que es la capacidad. Y en el caso del negocio jurídico, lo que más va a resaltar o lo que es más importante o ese elemento como tal, requisito como tal, es la capacidad para obrar. Hasta acá. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos entonces. Parte. Legitimidad. ¿Alguien sabe qué es la legitimidad? O empezamos por algo bastante sencillo. ¿Qué significa que la parte sea determinada? A ver, ¿qué significa que la parte sea determinada? A ver, están un poquito tímidos hoy día, pero no importa, yo les voy a ayudar. O igual pueden escribir, yo estoy leyendo lo que están escribiendo. Cuando estamos frente al requisito de que sea la parte determinada, implica que al momento de la suscripción del negocio jurídico o al momento de la creación del negocio jurídico, la parte esté completamente determinada. O sea, yo, Sofía Vegaso, acá hay un comentario. Muy bien, Johnny, que exista y sea debidamente identificado al momento. Muy bien identificado, Juan. Perfecto. Que esté identificado al momento de la creación del negocio jurídico. Eso tiene, ejemplo, ¿no? Yo, Sofía Vegaso, celebro un contrato de donación bajo escritura pública con Pedro, identificado con documento nacional de identidad tal, peruano, con domicilio en tal lugar, todo establecido. Eso es determinado. Ah, pero ¿qué significa determinable? En un primer momento, no sé con quién me estoy vinculando, pero que en adelante sí lo voy a saber. En adelante sí lo voy a saber. Un ejemplo de ello, pero claro, pongamos atención en esto. En con la característica de parte determinable, claro, en un inicio yo no puedo saber quién es porque no cuento con todas las características del sujeto de derecho, pero en un futuro sí lo voy a saber. Y eso está, o la forma de determinación sí tiene que estar establecido al inicio. Eso sí. Un claro ejemplo de esto es el contrato por persona a nombrar. ¿Han escuchado sobre el contrato por persona a nombrar? A ver, en un inicio, cuando yo celebro un contrato por persona a nombrar, en un inicio yo estoy suscribiendo el contrato con Margarita, pero yo no me voy a vincular con Margarita. Me voy a vincular con una persona que Margarita va a nombrar de forma posterior. Ese es el contrato por persona a nombrar. Ah, Sofía, ¿y cuál es el elemento determinante que me va a permitir conocer más adelante con quién me voy a vincular? Ah, es justamente la posibilidad que Margarita determine a la persona. Ese es el gatillo que me permite a mí vincularme en ese tipo de contratos.
Porque recuerden que nuestro Código Civil señala que al momento de la suscripción del contrato, todos los elementos del negocio jurídico deben estar establecidos. Todos, inclusive accesorios. A ver, Juan nos dice, una constitución de sociedad por oferta a terceros. Juan, ¿nos podrías comentar un poco más sobre tu caso? ¿Ustedes pueden prender el micrófono? Sí, a ver, ¿Qué tal? ¿cómo está? Es el supuesto en el que se quiere constituir una empresa, pero se Ajá, deposita el plan de constitución en el registro para que los interesados en constituirla puedan ver el plan de constitución, la posibilidad de poder luego determinar si quieren o no acceder a la oferta de constitución, ¿no? Y me ponía a pensar si eso podía ser una posibilidad de determinación o de determinable, porque en ese momento todavía no se sabe quiénes son, pero muy no bien, sería de la constitución, porque para constituir en tal caso ya tienen que haber aceptado los terceros, y ahí ya serían determinados, no serían determinables. Entonces, perfecto. no, Continúa, continúa. no sé si es que esa podría ser un caso de partes determinables, ¿no? Gracias, Juan, ¿verdad? Sí, Sí, gracias, Juan. Ya, lo que sucede, Juan, es que la oferta es un negocio jurídico. La oferta per se es un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico de tipo unilateral. Entonces, tú lanzas la oferta a los terceros para la constitución de una sociedad y de arranque ya estás frente a un negocio jurídico. Eso sí calza con lo determinable. Esa es la respuesta a tu pregunta. Em, Ahora bien, este ejemplo que nos ha traído a colación Juan es bastante interesante. De hecho, hay otro ejemplo que me estoy acordando ahora, que se me perdió mi perrito, ¿ok? Y luego yo necesito encontrar a mi perrito y anuncio en los periódicos o por internet que la persona que me traiga a mi perrito va a hacerse acreedora a una recompensa de 500 soles. Yo ya lancé la oferta, pero en un principio no sé con quién me voy a vincular, pero ese negocio jurídico ya es válido. Más adelante se va a determinar cuál es la forma de determinación de esta persona que me traiga al perrito. Estamos frente a un negocio jurídico con parte determinable. Ahora bien, atrás, perdón, listo. Estamos frente a un negocio jurídico determinable. Ahora bien, pasamos a la legitimidad. Sofía, la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es justamente lo que va a hacer que se produzcan efectos, que puedan producirse efectos respecto de tu comportamiento en tu esfera jurídica. Mm, Ejemplo, y de hecho hay un pleno casatorio sobre esto. El octavo pleno casatorio nos comenta sobre la legitimidad, la importancia de la legitimidad. Y esto está íntimamente relacionado con el tema de manifestación de voluntad. Yo les pongo un ejemplo o un caso para conversar acá. María y Pedro son casados, son esposos. Hay una sociedad conyugal. Em, Gananciales. Y Pedro le vende la casa a Martín. Yo les pregunto, Pedro, ese negocio jurídico, en ese negocio jurídico es válido? ¿Ese negocio jurídico ustedes consideran que está totalmente válido o qué está fallando ahí?
¿Qué está fallando ahí? Hay un tema de manifestación de voluntad, hay un tema de legitimidad. Creo que ustedes ya han visto manifestación de voluntad en la clase anterior. No sé si alguien me podría confirmar eso, pero ¿ustedes qué consideran ahí? Este negocio, esta venta entre Pedro y Mauricio, pese a que Pedro tiene una casa, y esta casa pertenece a la sociedad conyugal y ha sido objeto de transferencias de Mauricio, aquí estamos frente al elemento de legitimidad o manifestación de voluntad. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que ese negocio jurídico sea válido o tal vez eficaz? No lo sé. ¿Qué dicen, chicos? Leslie nos dice, el vendedor no tiene legitimidad. ¿Por qué, Leslie? ¿Por qué consideras que el vendedor no tiene legitimidad? Y la siguiente pregunta sería, ¿hay manifestación de voluntad? No tienes que responderme tú, puede ser otra persona. Leslie nos dice, el vendedor no tiene legitimidad. ¿Por qué no tiene legitimidad? Perfecto, Leslie, la propiedad de las sociedades gananciales, claro está. A ver, chicos, acá ha habido un debate muy grande y es respecto si en este tipo de casos, cuando estamos frente a sociedad conyugal, venta de bienes que pertenecen a una sociedad conyugal, eh, si estamos frente a la carencia del elemento de legitimidad o la carencia del elemento manifestación de voluntad. La respuesta es, manifestación de voluntad hay. ¿De quién, Sofía? De Pedro, sí hay. Lo que no hay es justamente legitimidad, porque de, ¿de quién necesita Pedro para poder vender esa casa? De su esposa, de María. El comportamiento de Pedro va a generar un efecto jurídico en la esfera jurídica de Pedro y de María, instituidos como sociedad conyugal, siempre y cuando haya la manifestación de voluntad de ambos, de ambos. Eso es legitimidad. Y ¿sabe? La diferencia es sumamente importante, porque si estamos frente a falta de manifestación de voluntad, ¿cuál sería la consecuencia, chicos, en este caso? La consecuencia conforme a nuestro Código Civil sería, perfecto, la nulidad. Bien, Juan, la nulidad. Y si es falta de legitimidad, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia si estamos frente a falta de legitimidad? La ineficacia, chicos. La ineficacia. Sofía, ¿hay diferencia entre ambos? Claro que sí. La nulidad no se puede subsanar. ¿Existe una figura? Sí, existe la conversión. En el Perú no es posible. Sofía, respecto a la ineficacia, ¿se puede subsanar? Sí, sí se puede subsanar. Se ratifica. ¿Quién ratifica? La esposa. María ratifica el negocio jurídico pactado por Pedro, entre Pedro y Mauricio. Esa es la diferencia. Por eso es muy importante eh, conocer la diferencia entre la legitimidad y la manifestación de voluntad. Juan, Sí, me parece que al final el Pleno terminó fallando por la nulidad, en a pesar efecto, de, en a pesar de efecto. lo que- y se salvó por el tercero, nada más de buena fe, las adquisiciones, ¿no? Pero, o sea, sí está más o menos, claro, o es que no se razonó de esta forma en el Pleno. No, el razonamiento fue distinto. El razonamiento dijo, ok, si estamos frente a una sociedad conyugal, eh, esa norma que protege estos bienes de la sociedad conyugal, ¿en qué se basa? En la Constitución.
Y como se basa en el derecho de familia, todo acto que vaya en contra de esta norma del Código Civil, que a su vez se basa en la Constitución, que protege el derecho de familia. El derecho de familia es una institución este, sumamente protegida por la Constitución, entonces todos los actos que vayan en contra de esta norma van a ser nulos. Ese fue el pensamiento para que justamente el pleno, en el octavo pleno se señalara que cuando estamos frente a estos actos, la consecuencia va a ser la nulidad y no se fueron por la legitimidad. Eso fue el pensamiento. Pero ¿qué sucede? No están protegiendo. Porque ¿qué va a pasar? Ok, en mi ejemplo, Pedro se casa con, perdón, María y Pedro. Pedro se lo da a Mauricio, primera venta. Mauricio se lo da a Cecilia, segunda venta. El bien se perdió. El bien se perdió, el bien se va perdiendo. Recuerden lo del 2014. No puedo entrar ahorita a profundizar tanto de respecto a lo que es legitimidad, pero recordemos lo que nos dice el 2014. Si se cumplen con todos los requisitos establecidos en el artículo 2014, este, entonces este tercero de buena fe va a adquirir el bien. O sea, al final no se va a proteger lo que se quería proteger inicialmente, que era justamente que los bienes no desaparezcan de la esfera jurídica de la sociedad conyugal. Repito, y yo les recomiendo leer el octavo pleno. En el octavo pleno, al final, lo que determina los jueces es esta norma del Código Civil sobre derecho de familia va a proteger a la familia. La familia es una institución protegida por la Constitución también. Todo aquel acto que vaya en contra de esta norma del Código Civil va a ir en contra de la Constitución. Por ende, es nulo todo acto. Y de esa manera se trató de proteger el patrimonio de la sociedad conyugal. Uy, pero ¿qué pasó? Si este bien se traslada luego a un tercero y se cumplen los requisitos del 2014, el bien sale, el bien ya no se protege. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Y continuamos. Muy buena la acotación que nos trajo a colación su compañero respecto del octavo pleno. Ahora, capacidad para obrar, que es el tema que nos convoca principalmente el día de hoy. A ver, respecto a la capacidad para obrar, que lo contrario a capacidad, ¿qué sería? Incapacidad. Y la incapacidad es un término que ha venido siendo objeto de estudio porque a la par tiene el otro término que es la discapacidad. ¿Sí? En el negocio jurídico tenemos que entender capacidad como capacidad para obrar, ¿no? Para que justamente el negocio jurídico pueda ser válido. Ahora bien, en nuestro Código Civil, el del 84, ha sufrido modificaciones en el 2018 y en septiembre del 2018 y en noviembre del 2023 respecto al concepto de capacidad. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que implicaba en un principio ser incapacitado o la discapacidad. Tenemos tres modelos. En un primer momento a los discapacitados, a estas personas, se les tomaba como incapacitados, o sea, la persona que no podía tal vez desarrollarse libremente bajo su propia independencia. Y la presidencia se dio sobre todo en la época, estoy hablando de la antigua Grecia, estoy hablando de la época del derecho medieval. Presidencia tomando en cuenta de dos ámbitos, el eugenésico y del ámbito de la marginación. ¿Por qué? En el modelo de la presidencia,
a la persona se le consideraba que había nacido con alguna discapacidad por como una suerte de castigo. Y, por ejemplo, en la antigua Grecia, que es el modelo eugenésico, cuando nacía un niño que, bueno, tenía alguna discapacidad, se consideraba que había sido tal vez algún castigo de algún dios. Entonces, por eso es que desde pequeños no se les permitía vivir. Los ejecutaban, los y las ejecutaban. Posteriormente ya, eh, y en el caso romano, eso es en la antigua Grecia, en el caso romano, ya no se le consideraba necesariamente como un castigo, sino se le consideraba ya que había una rivalidad entre los acuerdos que establecían los dioses con el pueblo romano. Entonces, al final, ¿cuál era el camino? También matarlos. Esto era en la época, de nuevo, antigua Grecia, Roma. Cuando ya vamos varios años más adelante, llegamos a la época medieval. Y en la época medieval, pues, se les consideraba a las personas con discapacidad como parte del grupo marginado. Se les excluía de la sociedad. Eso es lo que nos deja el modelo de la prescindencia. La exclusión en un inicio a todo nivel, o sea, me refiero no solamente a nivel social, sino inclusive de vida del sujeto. Y ya posteriormente, cuando nos encontramos en el derecho medieval, en la época medieval, con la exclusión de la persona a nivel social. Luego pasamos al modelo rehabilitador o médico rehabilitador. Y lo que nos señala es, ok, hay una persona que es discapacitada, eh, pero esa persona, para poder ejercer plenamente sus derechos, tiene que adecuarse a la sociedad. Debe adecuarse a la sociedad. Por eso es que luego se desarrolla el modelo social y lo que el modelo social nos dice es, no, esta persona para que pueda ejercer sus derechos, para que pueda ser útil a la sociedad, no debe de adecuarse a la sociedad. La sociedad es la que tiene que adecuarse a la persona. Tiene que adecuarse a la persona. Y les voy a dar un ejemplo que lo podemos ver en el día a día. Cuando ustedes están caminando por las calles, diversas calles, hay calles que cuentan con rampa, y hay calles que no cuentan con rampa. Voy a concretizar el ejemplo. Si no hay una rampa, lo que le estás queriendo decir a esta persona discapacitada es, esfuérzate para llegar al otro piso. No sé, un juzgado, ¿ok? ¿Quieres presentar un escrito de demanda? Ya, estás discapacitado, no tengo rampa, pero si tú puedes ejercer tu derecho, pero esfuérzate tú para venir y presentarme tu escrito. Me voy a otro juzgado, tiene rampa. Yo te trato como igual a mí. Ven, ejerce tu derecho. Yo, sociedad, yo he hecho que sea posible esa rampa para que tú puedas ejercer tu derecho. Lo podemos ver a diario. Eso es lo que implica el modelo social, que hacer que la persona discapacitada sea parte de la sociedad, pero no obligándola a que tenga que adecuarse a nosotros, no tomándolo como una enfermedad. Porque al final lo que el modelo médico rehabilitador nos indica es, tú eres discapacitado y estás enfermo. Y como estás enfermo, adecúate a nosotros. Bajo un término científico, enfermedad, ¿no? Adecúate a nosotros. El modelo social es no, tú eres una persona igual a mí, tienes los derechos igual a mí. La sociedad tiene que ponerte en un contexto en el cual tú puedas ejercer tus derechos a tu libre, bueno, no libre albedrío, pero puedes ejercer tus derechos en base a tu dignidad como ser humano. Esa es la diferencia.
Por eso que hubo la modificación del artículo 42 de nuestro Código Civil. Artículo 42. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Antes, en nuestro Código Civil, perdón, antes en nuestro Código Civil no había este artículo. Lo que señalaba era incapacidad absoluta e incapacidad relativa. Eso señalaba. Supuestos de incapacidad absoluta e incapacidad relativa. Lo que actualmente nuestro código nos señala es, toda persona mayor de 18 años, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio, incluyendo las personas con discapacidad, independientemente de si usan o requieren ajustes razonables o apoyos para manifestar su voluntad. ¿Qué pasó? Que este artículo, el 42, fue modificado y se le agregó, en el 2018 se le agregó esta partecita. Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. O sea, estaba abriendo la posibilidad de que haya matrimonios a partir de los 14 años. Claramente, este segundo párrafo, este artículo, el 42, se modificó en noviembre del 2023, imposibilitando que los menores de edad puedan casarse. Eso está prohibido. Recuerden eso, prohibido. Ahora bien, el artículo 43 nos señala, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Chicos, respecto de este artículo, el 43, el único supuesto que está vigente es el 1. El 1. El 2, adiós. El 3, adiós. Entonces, Sofía, ¿a quién se le considera actualmente el ordenamiento jurídico como absolutamente incapaz? Solamente a los menores de 16 años. Ahora bien, antes de eso, en un inicio les comenté que antes existía lo de incapacidad absoluta e incapacidad relativa, ¿no? Ahora la incapacidad relativa ya no se llama incapacidad relativa, sino se llama capacidad de ejercicio restringida. Y lo que nos señala la norma es, tienen capacidad de ejercicio restringida los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. Bueno, también nos dice retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa a la interdicción civil, las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Acá, vigentes. El 1, vigente. El 2, no está vigente. El 3 no está vigente. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 vigentes. Se dan cuenta que justamente los términos de retardado mental, deterioro mental, todo eso se ha eliminado del Código Civil. Todo ello se ha eliminado. En tanto, en principio, toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio plena. Ahora, Sofía,
Y esta designación de apoyos y salvaguardas. El artículo 45b de nuestro Código Civil nos señala, pueden designar apoyos y salvaguardas. 1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad pueden contar con apoyos y salvaguardas designados judicial o notarialmente. 2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardas designados judicialmente. 3. Las personas que se encuentren en estado de coma, que hubieran designado un apoyo con anterioridad, mantendrán el apoyo designado. Y las personas con capacidad de ejercicio restringidas, contempladas en el numeral 9 del artículo 44, contarán con los apoyos y salvaguardas establecidos judicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 659E del presente código. Ahora bien, supuestos para el cese de incapacidad. Antes, un supuesto justamente para el cese de la incapacidad era el matrimonio. Como bien señalé, el matrimonio ya está totalmente prohibido en el ordenamiento jurídico. Y lo que el artículo 46, el único supuesto para el cese de la incapacidad es el siguiente: inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas, demandar por gastos de embarazo y parto, demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas, demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas, solicitar su inscripción al Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su documento nacional de identidad, e impugnar judicialmente la paternidad. Entonces, el artículo 46 nos comenta sobre los supuestos en los cuales expresamente solo va a haber cese de incapacidad, en otros supuestos no. Adicionalmente se ha agregado un párrafo, bueno, no un párrafo, un segmento del artículo 46, y es sobre las personas mayores de 16 años, respecto de los cuales va a cesar su incapacidad por obtener título oficial que les autorice a ejercer profesión u oficio. Ahora, yo quiero que analicemos el artículo 1358. El artículo 1358, antes de la modificación del 2018, nos comentaba sobre la posibilidad que los beneficios jurídicos celebrados y ejecutados por personas que no necesariamente eran mayores de edad, pues sean válidos y eficaces. Y nos decía que cuándo va a ser eficaz, perdón, cuándo va a ser válido y cuándo va a ser eficaz, cuando tenga capacidad de discernimiento. Sofía, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es la posibilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Esta regulación cambió justamente con todo el cambio del modelo, que pasamos del modelo rehabilitador al modelo social en el 2018. Y actualmente lo que nos dice el artículo 1358 es: contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Regresemos al 44. Nos decía del 4 al 8. O sea, pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la intervención civil. Pregunta: ¿y el inciso 1? ¿Y el inciso 1? De nuevo, artículo 1358. Pero las personas con capacidad de ejercicio restringida, contemplados
En el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Regreso al 44. Inciso 1. No está contemplado en el 1358. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso, chicos? Yo les pregunto, no sé si algunos de ustedes tienen hijos. Un chico de 17 años va al cine, compra su entrada, compra su canchita, compra su gaseosa, ve la película. Bajo el 1358, no podría ser, ese negocio jurídico sería nulo. ¿Consideran eso razonable? ¿Consideran eso ustedes razonable? ¿Cómo interpretamos este artículo 1358 con lo establecido en el artículo 44? Porque claramente lo que el 44 nos dice, capacidad de ejercicio restringida, mayores de 16 y menores de 18 años. Ok, mi ejemplo es de 17 años. Y es más, ustedes podrán pensar, Sofía, bueno, no, tal vez no es una necesidad ordinaria ir al cine, ¿ok? Van a comprar al mercado. Van a comprar o van a una, sí, van al mercado a comprar o van a un supermercado a comprar leche, lo que sea. El joven de 17 años que va al supermercado Metro o Wong a comprar un six-pack de leche, ¿ese negocio jurídico es nulo? ¿O creen que sí ingresaría? ¿O creen que sí sería válido? Esa es mi pregunta. A ver, chicos, les voy a ayudar. Desde que iniciamos la clase, yo les comentaba que siempre es súper importante la sistematización. Nuestro Código Civil en el artículo 1358 no incorpora el inciso 1 del artículo 44. Con lo que en principio podríamos pensar, ah, no, pues si es un chico de 17 años, no está contemplado en el artículo 1358, por ende ese negocio jurídico no sería válido. Esa es una interpretación totalmente literal. Vamos a una interpretación sistemática. Perfecto, Juan, derecho a la vida, alimentación, dignidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El Código Civil se tiene que interpretar conforme a la Constitución. ¿Cuál es un derecho fundamental de todas las personas? El desarrollo de su libre personalidad. Este artículo 1358 está aparejado con este artículo, además claramente el derecho a la vida, el derecho a una alimentación, a la dignidad, que es lo principal respecto al código de la Constitución. Este artículo, chicos, no debe ser interpretado como un artículo que no permite que justamente se pueda incorporar el inciso 1 del artículo 44 a este artículo.
Porque si interpretamos de esta manera, estaríamos yendo en contra de la Constitución, estaríamos yendo en contra de derechos fundamentales. La interpretación que se debe dar al artículo 1358 es, esta es una norma enunciativa, está enunciando los supuestos respecto de los cuales los contratos pueden celebrarse eh, por personas que tengan capacidad de ejercicio restringida, pero ahí no se agota, sino que también pueden incluir al inciso 1 del artículo 44. Porque si ustedes dan una interpretación contraria, si ustedes otorgan una interpretación restrictiva de este artículo, lo que van a provocar es justamente ir en contra de la Constitución, ir en contra de derechos fundamentales. Y claramente eso no es permitido en nuestro ordenamiento. No está permitido. Respecto de esta explicación del artículo 1358, ¿dudas, preguntas? Juan, bien, abarcaría incluso a menores de 16 años. Perfecto, perfecto, porque claro, o sea, estamos hablando respecto a necesidades ordinarias de su vida diaria. Un pequeño de 14 años que de nuevo su mamá le dice, por favor, Abraham, ¿puedes ir a comprar esto? Ok, Abraham va y compra algo a la tienda, o compra un chicle, o en el kiosco del colegio. En el kiosco del colegio, niños desde 10 años, 9 años ya están comprando. ¿Esos negocios jurídicos serían inválidos? No, no serían inválidos. Buena acotación, Juan. Hola, ¿Sí? sí, yo aparte quería consultar algo, ¿no? Mm, Es respecto de la prohibición del matrimonio, la verdad no me he dado mm, cuenta que ya estaba derogado, recién lo estoy viendo, ujú. pero tenía la duda si es que efectivamente está prohibido, aunque acaba de hacer una búsqueda rápida y aparentemente en ese sentido iría de que el Estado o la legislación buscó prohibir el matrimonio de los Sí, menores de 18 años, pero no es que sea una norma prohibitivo, o sea, no se ha establecido una regulación negativa en decir está prohibido el matrimonio menor de 16 años, porque me pongo a pensar en el siguiente caso, ¿qué pasa si en una ordenanza municipal está autorizado o está dentro del TUPA de matrimonio? No sé si en la legislación de la RENIEC o en cualquier otra norma, puede que esté regulado para el caso de matrimonios señalado, ¿no? Como estaba regulado antes, o si hubiera ajá. alguna legislación donde señalaban, que hubieran señalado en el caso de menores de 18 años, se necesitará la autorización de los padres o la autorización judicial. ¿Y qué Ujú, pasa si, no sé, los menores o a través de los padres presentan la solicitud al juez y ujú, ese autoriza? Finalmente el juez va a aplicar la norma, claro, la modificación es reciente. ¿Hasta qué punto de repente un juez podría decir no, no está permitido? Yo voy a administrar justicia y de acuerdo a ujú, las costumbres de nuestro variado país, del territorio que tenemos, en determinadas zonas señalen que sí podría ser que un mayor de 16 o una mayor de 16 pueda contraer matrimonio y tenga autorización. O sea, ¿qué pasaría? ujú. Uno, si se presentaría una solicitud o si estuviese regulado en alguna ordenanza municipal. Ok. Gracias por tu pregunta, Juan. Artículo 241 del Código Civil, inciso 1, eso ha entrado en vigencia el 25 perdón, el 26 de noviembre del 2023. Ahí están prohibiendo expresamente los matrimonios respecto de personas menores de 18 años de edad. No se puede contraer matrimonio. No se puede. Ahora, hay algo que yo voy a sacar de lo que tú acabas de decir. Es bien interesante y es el derecho consuetudinario. Me refiero justamente a estos sectores donde, más que una ordenanza, es un tema de cultura, un tema de costumbre, casarlos desde pequeños, ¿no? Y ahí va a entrar mucho, mucho en pugna la convicción de esas personas, de esa cultura, respecto de lo establecido ahora en el Código Civil. Pero
inclusive el derecho consuetudinario va a tener límites. Y esos límites están establecidos en la Constitución. Se puede hacer un test de ponderación, pero al final respecto al matrimonio, justamente lo que se quiere erradicar es de que las personas menores de edad puedan ejercer esta carga tan grande que al final puede mellar su futuro. Entonces, actualmente sí está totalmente prohibido expresamente el matrimonio entre menores de edad. Entre menores de edad y con menores de edad, claramente. Ahí les di el dato del nuevo artículo 241 del Código Civil. Ahora bien, artículo 219. El acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Dos, cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, lo dispuesto en el artículo 1358, que como hemos señalado, eso ya está derogado, ese apartado está retirado de la normativa del artículo 219. Tres, cuando su objeto es físico o jurídicamente imposible, cuando sea indeterminable, cuando su fin sea ilícito, simulación absoluta, no revista la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declara nulo, en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Y en el artículo 221 nos señala cuándo sería anulable, y nos dice, por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales del 1 al 8 del artículo 44. Entonces, tengamos en consideración eso. Como resumen, a modo de resumen, el negocio jurídico es un poder de los sujetos de derecho para autorregularse. En el negocio jurídico es que vemos autonomía privada. Los elementos del negocio jurídico son parte, objeto, fin, formalidad y manifestación de voluntad, cada uno con elementos, con requisitos que deben de cumplirse. En la clase de hoy día hemos visto el elemento parte, 3 requisitos que se tienen que cumplir, que sea determinado o determinable, que haya legitimidad y también que haya capacidad para obrar. Vimos un poco de estos 3 modelos, el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y finalmente el modelo social. Hemos visto que nuestro código ya ha tomado este modelo social, que es que la persona con discapacidad no tenga que adecuarse a la sociedad, no lo veamos como un enfermo o enferma, sino que la sociedad tiene que adecuarse a esta persona. Y justamente en base a esa línea es que se han producido una serie de cambios actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, me quedo totalmente dispuesta a responder dudas o preguntas que ustedes tengan el día de hoy sobre esta temática. Muchas gracias por el espacio concedido. De nuevo a Biloyer. Doctora, si me permite, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Sí, respecto a este tema de la prohibición del matrimonio, se debe entonces a que el artículo 42 del segundo párrafo ha sido derogado por la ley que incluye el nuevo régimen de la capacidad de la persona. Esa es la razón de la prohibición. A ver, en el 2018 hubo una modificación, primero, respecto a nuestro Código Civil, a nivel de cambiar el modelo rehabilitador al modelo social. ¿Qué pasó? Que en esta modificación, respecto del artículo 42, se dejó un segundo párrafo, que era justamente lo que permitía que haya un matrimonio entre menores de edad. Y en noviembre del 2023, o sea, hace medio año, digámoslo así, entró en vigencia y se salió justamente ese segundo párrafo. Y esta ley, se las digo ahorita, es la ley número 31945, publicada el 25 de noviembre del 2023,
en su artículo 241, además, prohibió expresamente el matrimonio entre menores de edad y claramente con menores de edad. Ya, entonces los códigos hay que actualizarlos porque el mío también tiene ese segundo párrafo que confunde. Ah, por favor, sí, sí. Yo les voy a recomendar, sobre todo los que todavía usamos en físico, porque yo también lo uso en físico todavía, entren al SPIG regularmente y pueden imprimir chiquitito y lo pegan ahí en el Código Civil. Doctora, me da otra pregunta. Esto es Sí. respecto a un tema muy debatido que es sobre la exigencia o no del certificado de salud mental en los casos de mayores de edad y que algunos notarios exigen para celebrar actos jurídicos. Y el debate está en que, según el modelo actual, no debería exigirse en el entendido de que es una persona mayor de edad que tiene capacidad plena de ejercicio. Además, hay un argumento adicional señalando que en la ley de notariado no se contempla esa exigencia del certificado de salud mental. Pero se discute el tema porque ha habido incluso un pronunciamiento, una opinión legal de, si mal no recuerdo, del doctor Castillo Freire, ¿Ya? en el sentido de que aun cuando la ley de notariado no establezca esa obligación, eso no impide que en casos donde se pueda determinar la dificultad de manejación de voluntad de una persona mayor de edad, tercera edad, sí tenga que exigirse para bueno, proteger los efectos del acto jurídico. ¿Cuál es la posición que usted podría mencionar? ¿Se exige o no se Yo, exige? yo creo que depende caso por caso. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, frente a una donación, en el caso de una donación, como hay un desprendimiento patrimonial, porque una persona va a entregar y no va a ganar nada respecto de ello, entonces, y sí sería, o sea, si es observable justamente que esta persona podría tener una suerte de discapacidad mental, sí podría pedírselo. Eh, Porque inclusive, ¿no?, el Código Civil justamente pide de que en el caso de la donación se cumpla con esta formalidad de la escritura pública, porque el ordenamiento se quiere asegurar que esta persona, en base a su capacidad, en base a su libre albedrío, pueda otorgar justamente este bien a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo ahí que tiene que ser visto caso por caso, porque creo que hay situaciones en las cuales los notarios no pueden pedir, porque sí, para cualquier acto no deberían pedir un certificado de salud mental. Hay casos y casos que sí, y hay casos que no. Le comento un caso penal que se denuncia por estafa en razón a que una persona de tercera edad transfiere un inmueble que se prueba que el valor, según peritaje, es de $500,000 y lo transfiere por 20.000 soles. Entonces, se denuncia la estafa porque se utilizó, se le indujo error a esta persona en la vía penal y el juez ha sentenciado absolviendo a los compradores con el argumento de que no se exigía el certificado de salud mental. Legalmente no está exigible, no era exigible. Y el señor había manifestado su conformidad con la operación en esos términos. Era pelado, por Ya, supuesto. no, pero bueno, yo ahí discrepo Yo de esta también. autoridad, ¿no? Porque pese a que no se le pidió la constancia, igual se le indujo a error y habría ver en qué estado la persona se encontraba al momento de la suscripción de ese negocio jurídico. Ahí es un tema probatorio bastante fuerte. Yo no creo que o sea, me parecería muy jalado de los pelos señalar que tan solo porque no se pidió un certificado de salud mental, automáticamente solo por eso ya el bien está bien vendido y se absuelve a estas personas. No, yo creo que ahí no está aplicando bien la ley, la autoridad. Porque si se le ha inducido a un vicio es por algo, o sea, hay formas y eso sí sería anulable, es un negocio jurídico anulable. Claro, el error sería, se indujo error, la prueba sería el valor del inmueble. Es un inmueble, Pero no no son las solamente, no propiedades. solamente el valor, yo no solamente me iría por el valor, porque en base a nuestro libre albedrío yo puedo otorgarle un valor de
Hay dos tipos de valor a nivel del el objeto del negocio jurídico. El valor de mercado, que es el valor objetivo, y el valor subjetivo, que es el valor que yo le entrego a ese bien. Porque, por ejemplo, no sé, yo acá tengo un vaso con café, un café, ¿ok? Un vaso con café. Para mí esto puede tener un valor sentimental enorme y yo lo puedo vender a 50.000 soles. Tengo un anillo de diamantes que a nivel de mercado puede valer, sí, no sé, 1.000.000 de soles, pero para mí tiene un valor, no sé, me lo regaló mi esposo que me engañó. Lo quiero botar, lo quiero rematar, entonces lo vendo a un sol. Lo puedo vender a ese precio. El tema es en qué contexto se dio la venta. Eso es lo más. Por eso en todo caso se va a ganar con los medios probatorios. Y si no hay medios probatorios, vamos a las presunciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Doctora, chicos. Ay, sí, Juan, disculpe. última pregunta porque me tengo que ir volando. Sí, Y si justo no, a mi aprovechando, correo. ya, justo aprovechando la consulta del compañero. Ujú, Es sobre la variación del sistema, de este sistema que había antes de incapacidad relativa, ujú, al actual sistema de total capacidad y solamente unos cuantos supuestos de discapacidad, ¿no? Que sí, ahora legalmente todos tienen capacidad. sí. Y eso es justamente una de las consecuencias, ¿no? O sea, por eso a mí me parece, y creo que hay alguna parte también de autores que señalan que quizá el sistema anterior era mejor, porque el sistema anterior no es que buscaba discriminar entre personas y decir, no, tú eres retardado, tú eres un discapacitado, sino que buscaba proteger a las personas que necesitaban lo que ahora se llaman ajustes razonables o no estaban en igualdad de condiciones. Y podían haber ciertos requisitos adicionales o supuestos en los cuales un negocio podía ser calificado de anulable, por lo menos. Pero actualmente, con el sistema, o sea, para calificar nadie, ningún servidor administrativo, ningún notario, puede calificar a una persona y decirle, no, ¿sabes qué? En este caso yo creo que necesitas ajustes razonables, o yo creo que tú necesitas un certificado médico, o yo creo que tú no estás en todas tus capacidades, porque todos son capaces, se presume que todos son capaces. Y en ese afán se termina desprotegiendo a quienes quizá no tengan capacidad en igualdad de condiciones, no sé, o todas las atribuciones, sin querer ser de alguna manera peyorativo en la diferenciación, ¿no? Y obviamente, como el caso que señalaba el compañero, este, como no hay una norma que señale, ¿sabes qué? Hay que dudar, el notario puede decir, no, ¿sabes qué? Yo me atengo a lo que está en la norma y yo no soy responsable de nada. Respecto al precio, no, la parte es la que determina, es su voluntad. Si quiere venderlo por un sol, por 100 soles, por 1.000 soles o la mitad del precio, es lo que él decide dentro de su autonomía privada. Yo no tengo por qué Exacto, interferir en lo que él va a decidir. exacto. Entonces, no es que este modelo actual como que se trajo sin haberse hecho un adecuado estudio o no es a una sociedad adecuada, que veníamos de un sistema distinto y que está más pensado en un sistema más que todo menos imperfecto de la sociedad que tenemos en cuanto a valores, ¿no? El comentario que nos has traído a colación hoy día, Juan, es bastante interesante. Em, lo que pasa es que, como ustedes bien se han podido dar cuenta, en nuestro Código Civil hay vacíos y uno de los ejemplos es lo que pasa en el 1358, lo que hemos estado hoy día comentando, ¿no? Que se olvidaron del inciso 1 del artículo 44 sobre capacidad restringida. Y es que en efecto, el espíritu de este cambio era justamente tratarnos como iguales a todos y a todas. Y justamente con toda esta corriente que venía de pasarnos al modelo social. Lo que ha hecho o sea, de alguna manera para salvaguardar la manifestación de voluntad de estas personas, lo que ha hecho lo que ha hecho el legislador o la legisladora es establecer estas ayudas y salvaguardas para que esta persona pueda manifestar su voluntad. Hay situaciones en las cuales considero, como dije previamente, que sí sería importante solicitar
o asegurarnos de que esta persona realmente está manifestando su voluntad para no caer en injusticias, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, claramente deberían haber situaciones. Em, Posiblemente por esta corriente tan rápida, nos hemos querido adecuar, hemos tratado de adecuarnos y es lo que tenemos ahora. Y que es normalmente lo que pasa en nuestro país, ¿no? Traemos normas de otros ordenamientos, eh, tratando de adecuarlos a nuestro contexto, que no necesariamente van a calar de forma exitosa. Creo que el espíritu estuvo bueno en ello, pero hay situaciones en las cuales pues sí es necesaria un resguardo mayor para constatar que en efecto hay una manifestación de voluntad sin vicios, en efecto. Y yo les invito a ustedes a que puedan hacer investigaciones sobre esta materia. Mi palabra siempre va a ser sistematicen. Si algo ustedes consideran que no es justo, eh, busquen con las normas de la Constitución eh, lo que siempre vaya a defender los derechos de las personas, siempre. Con eso voy a terminar la sesión de hoy día porque ya me tengo que retirar. Muchas gracias, sobre todo también a las personas que han participado, ya sea prendiendo el micro y también escribiendo. Les dejo mi correo ahí, les puedo compartir lecturas sobre el tema, igual puedo absolver sus dudas por ahí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora, y más que nada por absolver las preguntas de cada uno de los participantes. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedora para todos. Esperamos contar con usted para futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Estimados participantes, con ello hemos culminado las sesiones que se tenían preparadas para el día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Sin más nada que decir, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. En la primera parte hablamos